Listo, vamos a mirar este problema donde nos dicen que dos esferas pequeñas con masa m igual a 15 gramos cuelgan de cordones de seda con longitud L igual a 1.2 metros desde un punto común igual a la figura punto 2144. Aquí no tenemos la figura, pero la figura es la de un péndulo. Cuando se da a las esferas cantidades iguales de carga negativa, de modo que Q1 igual a Q2 igual a Q, cada cordón cuelga con θ igual a 25 grados con respecto a la vertical. Entonces elabore un diagrama que muestre las fuerzas sobre cada esfera, trate las esferas como cargas puntuales. Entonces les decía, el diagrama al que hacen referencia es simplemente un sistema donde hay una carga Q con una masa M y aquí hay un ángulo θ y a este otro lado hay un montaje muy similar donde hay una carga Q y una masa M. Las cargas Q son negativas, las dos, y entonces ahora lo primero que me dicen es hacer el diagrama de cuerpo libre y sabiendo que el ángulo es 25 grados, tratar de calcular de cuánto se trata la carga. Entonces, como las cargas son iguales, va a haber entre ellas una fuerza eléctrica de repulsión. Eso hace pues que aparezca ese ángulo de 25 grados. O sea, aquí hay una fuerza eléctrica. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para una sola carga. Entonces, esta carga está acá, la cuerda, la cuerda está a un ángulo θ, en este caso 25 grados, va a ser una paralela, pues este ángulo está, es θ, y aquí hay una fuerza que es la fuerza de tensión, que es la que sostiene esa masa. Esa masa, por tener masa, pues va a tener un peso que es igual a la masa por la gravedad. Y aquí está la fuerza eléctrica. Estas dos cargas estarán a una distancia de... ¿Por qué necesito la distancia? Porque recuerden que para definir la fuerza eléctrica está definida como una constante K por la carga 1 por la carga 2 que son iguales, dividido esa distancia al cuadrado. Entonces ya tengo esa fuerza eléctrica. Escrito, recordemos que K es 1 sobre 4pi epsilon 0, 4pi epsilon 0, Q al cuadrado dividido la distancia al cuadrado. Entonces, bueno, para poder sacar esa fuerza eléctrica, porque aquí hay cosas que no tengo, recordemos que la longitud sí la tengo, la distancia no la tengo, pero la puedo hallar con el ángulo. Entonces, miremos que aquí en el diagrama de cuerpo libre, entonces está la tensión y como el ángulo está pegado a esa tensión ahí, pues a la componente de esa tensión, entonces esta será coseno de θ y esta será la tensión por el seno de θ. Entonces, aquí la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a cero, lo que quiere decir que t coseno del ángulo menos la masa por la gravedad tiene que ser igual a cero, o que t es igual a la masa por la gravedad dividido
el coseno del ángulo. Ahora, la fuerza eléctrica, entonces ahora en X, la sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser igual a cero. Entonces yo tengo que menos la fuerza eléctrica porque va hacia la izquierda, más la tensión por el seno del ángulo tiene que ser igual a cero. De ahí es fácil despejar y obtener que la fuerza eléctrica es igual a la tensión por el seno del ángulo. Y la tensión ya la habíamos calculado en la parte de arriba. Entonces reemplacemos y entonces obtengo que la fuerza eléctrica es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Y entonces esto es igual a la masa por la gravedad y seno sobre coseno es tangente del ángulo. Y ahora que ya tengo masa, gravedad, tengo la fuerza eléctrica despejada en términos de la masa, la gravedad y la tangente, pues ya voy a colocar que es la fuerza eléctrica que le hemos obtenido por acá. Entonces, ¿qué me queda? Que la fuerza eléctrica, o sea, 1 sobre 4pi epsilon 0 q al cuadrado sobre la distancia al cuadrado tiene que ser igual a la masa por la gravedad por la tangente del ángulo. Entonces, si yo despejo q al cuadrado, todavía tengo que saber el ángulo, yo sé que es 25, pero lo que no sé es cuánto es la distancia al cuadrado. Pero esa distancia al cuadrado, pues la puedo obtener fácilmente con una de las funciones trigonométricas. Volvamos al triángulo. Vamos a usar este triángulo. Entonces yo desconozco esta altura, no la necesito. Este es de medios y este es L. Este de medios sería el cateto opuesto. O sea que seno del ángulo es igual al cateto opuesto que es D dividido 2 sobre la hipotenusa que es la longitud de esa cuerda. Y entonces puedo pasar esta L que está dividiendo, o sea, esta L que está dividiendo a multiplicar, ese 2 que está dividiendo a multiplicar, me queda que 2L por el seno del ángulo va a ser igual a la distancia. Como la distancia está al cuadrado, me queda que 4L al cuadrado seno al cuadrado del ángulo es igual a la distancia al cuadrado y ya tengo cómo reemplazar esa distancia al cuadrado. Entonces escribámoslo acá. O sea que esto me queda 1 sobre 4pi epsilon 0 por q al cuadrado que multiplica entonces la distancia al cuadrado, hemos dicho que era 4L al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo y esto sería igual a la masa por la gravedad por la tangente del ángulo. Y entonces despejemos Q. Entonces esto me queda que Q es igual todo lo que está acá abajo multiplicando 4 por 4. Esto queda 16 pi epsilon 0 L al cuadrado, la masa por la gravedad por la tangente del ángulo por el seno al cuadrado del ángulo. Saco la raíz cuadrada, pues me tendrá que dar el valor de la carga. Y entonces esto Q es igual a la raíz de 16 pi
epsilon 0, la longitud, el problema decía que la longitud era 1.2 metros, entonces por 1.2 metros al cuadrado, por la masa, que eran 15 gramos, o sea, 15 por 10 a la menos 3 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la tangente de 25 por el seno al cuadrado de 25. Y entonces Q, cuando uno hace todos esos cálculos, nos va a dar igual a que hay una carga de 2.8 por 10 a la menos 6 coulombs o 2.8 microcoulombs. Entonces la siguiente parte del problema ahora nos dice, entonces esa es la parte A, dice la parte B, encuentre la magnitud, esa es la parte B, encuentre la magnitud de Q. C, ahora se acortan ambas cuerdas a una longitud de 0.6 metros, en tanto que las cargas Q1 y Q2 permanecen iguales. ¿Qué nuevo ángulo formará cada cordón con la vertical? Y dice, sugerencia, esta parte del problema se puede resolver numéricamente con valores para teta y ajustándolos hasta que se obtenga una respuesta consistente. Entonces, pues ahora lo que vamos a, como la ecuación tendrá que ser la misma, ¿cierto? Cuando yo no había colocado valores, entonces me voy a llevar esta ecuación, voy a partir desde esta ecuación, realmente, bueno, desde esta no, desde esta que ya tiene la distancia al cuadrado y que ya está en términos de L. Entonces voy a partir de esta ecuación. Y entonces ahora lo que me están diciendo es que despeje el seno al cuadrado. Perdón, que despeje el ángulo. Y entonces ustedes se dan cuenta que ese ángulo está en términos de la tangente y también está en términos del seno al cuadrado. O sea, voy a pasar a multiplicar. Esto me queda que 1 sobre 4pi epsilon 0 q al cuadrado con la q que ya nos habían dado. 4. Esta L al cuadrado es la que ya están dando ahorita. O sea, ya no es la L del principio, sino es otra nueva L. La masa por la gravedad tiene que ser igual a la tangente del ángulo por el seno al cuadrado del ángulo. Y cuando yo coloco todos los valores que tengo acá, entonces tengo este 1, un 4pi epsilon 0, es alrededor de 8.988 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs cuadrados. La carga Q que nos había dado 2.8 microcoulombs por 10 a la menos 6 coulombs al cuadrado, 4 por 0,6 metros al cuadrado, que es nuestra nueva longitud, la masa, que es 15 gramos, por 10 a la menos 3 kilogramos, y por último la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a la tangente del ángulo por el seno al cuadrado del ángulo. Y entonces este número que tengo a la izquierda me da
0.3328. Y esto es igual a la tangente del ángulo por el seno al cuadrado del ángulo. Y así como entonces recorté la longitud y dejé la misma carga, lo que yo espero que pase es que cuando recorto la longitud y la carga es la misma, o sea, sigue siendo la misma fuerza, pues lo que yo voy a ver es que el ángulo se tiene que abrir más para poder, digamos, tener la misma distancia que tenía ahora. Y entonces, lo que podemos hacer es tratar de mirar como por qué ángulo empezamos a ver si y empezar a tantear. Y entonces hay una aproximación que dice pues que cuando teta es pequeño, seno de teta, tangente de teta y teta son más o menos los mismos valores. Eso está dado para radianes. Y entonces, así, si yo quiero mirar cuánto es el, como suponiendo, cambiando la tangente por el seno, para que me dé un seno al cubo de teta, y diciendo que esto es 0.3328, recuerden que esto es una forma numérica de tratar de llegar a ese valor. Entonces, para ese valor, nos da un teta alrededor de 43 grados, 44 grados. Entonces, conservando como esa idea, vamos a empezar a mirar a ver teta y cuánto da tangente de teta por el seno al cuadrado de teta. Yo puedo colocar eso, bueno, yo puedo tratar de resolver esta ecuación. Yo también puedo colocar esto en un sistema numérico, o sea, que no haga lo que yo estoy haciendo a mano. Entonces, si teta es 45 grados, tangente de teta por seno al cuadrado de teta da 0.5. Todavía estamos muy alejados de 0.3328. Si esto es 40 grados, tangente de teta por seno al cuadrado da 0.3467 y ya empezamos a acercarnos. Es más, cualquier persona, cualquiera podría decir, pues ya dejémoslo ahí. Vamos a tratar de colocar, vamos a bajar un poquito más, 36.6 grados. Y con 39.6 grados nos da 0.3361. Ya nos acercamos, vamos a con 39.5 grados, entonces nos da 0.3335. Y vamos a colocar 39.4 y con 39.4 nos da 0.3309. Ya nos pasamos más, estábamos más cerca cuando teníamos este valor. Y entonces yo no me voy a poner a aproximarlo mal, me voy a quedar con que teta es aproximadamente 39.5 grados.